Hoy exploraremos cómo coordinar eficazmente la ejecución de hilos en Java, dominando las barreras de sincronización para ir más allá de los mecanismos de bloqueo tradicionales. Nuestro objetivo es gestionar el paralelismo de forma estructurada y eficiente. La sincronización se divide en dos grandes mundos. Primero, proteger datos mediante la exclusión mutua, asegurando visibilidad y atomicidad, y evitando que múltiples hilos modifiquen recursos compartidos simultáneamente. Conceptos clave aquí son las secciones críticas y los distintos tipos de locks. El segundo mundo, y en el que nos centraremos, es coordinar flujos, donde sincronizamos la ejecución de varios hilos en puntos específicos para que avancen de forma ordenada a través de las fases de un algoritmo. Antes de adentrarnos en las barreras, es importante entender el predecesor y sus limitaciones. El método join de la clase thread es una forma de barrera, pero muy específica. Únicamente permite una sincronización final, es decir, esperar a que un hilo concluya por completo su ejecución. Sus limitaciones son claras. No permite sincronización inicial para que varios hilos empiecen a la vez, ni intermedia para coordinar en puntos intermedios, y es inadecuado para algoritmos que requieren múltiples puntos de sincronización por fases. Ante estas limitaciones surge el desafío central, la necesidad de una coordinación flexible. Para algoritmos paralelos complejos, join no es suficiente. Necesitamos responder a preguntas como: ¿cómo aseguramos que todos los hilos inicien una tarea simultáneamente? ¿Cómo hacemos que un grupo de hilos espere hasta que una fase crítica de cálculo esté completa para todos? ¿Y cómo procesamos datos en etapas sincronizadas, donde la etapa n+1 depende de los resultados de la etapa n de todos los hilos? Esto nos lleva a las barreras de sincronización. Las barreras de sincronización son la solución a estos desafíos, actuando como el director de orquesta de nuestros hilos. Una barrera es un elemento que permite sincronizar la ejecución de varios hilos en uno o varios puntos. Su funcionamiento es sencillo. Un grupo de hilos avanza en su ejecución. Al llegar a la barrera, cada hilo se bloquea. Finalmente, el último hilo en llegar rompe la barrera, liberando a todos los hilos en espera para que continúen su ejecución simultáneamente. Java, a través de su paquete java.util.concurrent, nos proporciona un conjunto de herramientas de barreras robustas, cada una diseñada para un escenario específico. Conozcamos a los especialistas. Count Latch Down, el portero de un solo uso. Cyclic Barrier, el punto de control reutilizable. Phaser, el maestro dinámico y jerárquico. Y Exchanger, el punto de encuentro para dos hilos. Comenzamos con Count Latch Down, la puerta que se abre una sola vez. Su concepto principal es funcionar como un pestillo que se abre permanentemente una vez que un contador interno llega a 0. Su propósito es sincronizar uno o más hilos hasta que se complete un conjunto de operaciones realizadas por otros hilos. Sus características clave son su uso único, ya que no se puede resetear, y la separación de roles. Hilos trabajadores decrementan el contador y un hilo coordinador espera en la puerta con await. En cuanto a la mecánica y uso de Count Latch Down, el constructor clave toma un entero que inicializa el pestillo con un contador. Los métodos clave son await, que bloquea el hilo actual hasta que el contador llega a 0, y countDown, que decrementa el contador, liberando a los hilos en espera si el contador alcanza 0. El diagrama de secuencia ilustra cómo el coordinador espera en latch.await mientras los trabajadores decrementan el contador con countDown, hasta que se libera el coordinador. Continuamos con Cyclic Barrier, el punto de control reutilizable. Su concepto principal es permitir que un grupo de hilos de tamaño fijo se esperen unos a otros en un punto de barrera común. Su propósito es dividir un problema en múltiples fases, donde los hilos deben sincronizarse al final de cada fase antes de comenzar la siguiente. Sus características clave son que es reutilizable, ya que la barrera se resetea automáticamente y es cíclica, ideal para algoritmos iterativos. Además, permite una acción opcional, un runnable, que se ejecuta una única vez cuando la barrera se rompe, ideal para preparar la siguiente fase.
La mecánica de Cyclic Barrier implica un constructor que toma el número de participantes, parties, y opcionalmente una acción de barrera, Barrier Action. El método clave es await, que bloquea el hilo que lo invoca hasta que todos los hilos participantes hayan llamado a await. Es crucial entender el manejo de errores robusto. Si un hilo es interrumpido o el tiempo de espera se agota, la barrera se considera rota. Todos los demás hilos que esperaban en la barrera recibirán una Broken Barrier Exception, lo que evita bloqueos indefinidos. Llegamos a Phaser, el maestro dinámico. Es una barrera de sincronización reutilizable y mucho más flexible que Cyclic Barrier y Count Latchdown. Su propósito es ofrecer una barrera reutilizable con fases y funcionalidad avanzada, especialmente para escenarios donde el número de hilos participantes puede cambiar dinámicamente. Sus características clave incluyen ser dinámico, permitiendo registrar y dar de baja participantes en tiempo de ejecución; flexible, combinando la espera de una sola vez de Count Latchdown y la espera por fases de Cyclic Barrier; y jerárquico, ya que los phasers pueden organizarse en árboles para escalar la sincronización a un gran número de hilos. En la mecánica de phaser distinguimos las fases, donde el número de fase avanza cada vez que la barrera se completa, comenzando en la fase 0. Los participantes son los hilos registrados para sincronizarse. El constructor común crea un nuevo phaser con un número inicial de participantes. Los métodos clave para el flujo son register para añadir participantes, arrive and await advance, que es análogo a await de Cyclic Barrier, arrive and deregister, que el hilo llega y se da de baja, y arrive, donde el hilo llega pero no se bloquea, útil para hilos coordinadores. El verdadero poder de phaser reside en su jerarquía. Los phasers pueden organizarse en una estructura de árbol, donde un phaser hijo puede tener un phaser padre. Funciona de la siguiente manera. Un phaser hijo con sus propios participantes se comporta como un solo participante para su padre. Cuando todos los participantes de un phaser hijo llegan, este no libera a sus hilos inmediatamente. En su lugar, llega y se registra en su padre. Solo cuando el phaser raíz avanza de fase, la señal se propaga hacia abajo, liberando a todos los hilos en todos los subphasers. Esto permite una sincronización masiva y escalable sin que un solo phaser se convierta en un cuello de botella. Finalmente, Exchanger, el punto de intercambio de datos. Su concepto principal es un punto de sincronización donde dos hilos pueden encontrarse e intercambiar un objeto. Su propósito es permitir que dos hilos se entreguen información mutuamente en un punto de encuentro seguro. Su funcionamiento es el siguiente. El primer hilo, que llama a Exchange Data, se bloquea. Espera hasta que el segundo hilo también llame a Exchange Data. En ese momento, el exchanger intercambia los dos objetos de datos y ambos hilos se desbloquean, continuando con el dato del otro. La mecánica del intercambio en Exchanger utiliza un constructor genérico NewExchangerV, donde V es el tipo de objeto a intercambiar. El método clave es ExchangeVX, que espera a que otro hilo llegue a este punto y le transfiere el objeto X, recibiendo a cambio el objeto del otro hilo. Un caso de uso típico es en pipelines de procesamiento, donde un hilo productor llena un buffer y se lo entrega a un consumidor, recibiendo a cambio un buffer vacío para volver a llenar. Esto maximiza la concurrencia. Ahora que conocemos a los jugadores, la pregunta es, ¿cómo elegimos al más adecuado para nuestra tarea? La elección depende de tres factores clave. La reutilización, es decir, si necesita un punto de encuentro de un solo uso o uno cíclico. El número de participantes, si es fijo o necesita cambiar dinámicamente. Y el manejo de errores, qué tan robusto debe ser el sistema ante la falla de un hilo. A continuación, realizaremos un análisis comparativo detallado para guiar su decisión. Analizando el propósito y la reutilización, Count Latchdown sirve para sincronizar hilos hasta que un conjunto de operaciones se complete, pero no es reutilizable.
Cyclic Barrier sincroniza un grupo de hilos en un punto común antes de continuar, y sí es reutilizable, ya que se resetea automáticamente. Phaser ofrece una barrera reutilizable con fases y funcionalidad avanzada, avanzando de fase automáticamente. Exchanger está diseñado para intercambiar datos entre dos hilos y también es reutilizable para múltiples intercambios. En cuanto a la flexibilidad y el número de participantes, Count Laundrach tiene participantes fijos, definidos por el contador en el constructor, lo que le confiere una flexibilidad baja. Cyclic Barrier también tiene participantes fijos, definidos por parties, con una flexibilidad media. Phaser es el más flexible, con participantes dinámicos, que pueden cambiar en tiempo de ejecución, permitiendo register y deregister, lo que le otorga una flexibilidad alta. Exchanger tiene un número de participantes fijo de 2, con una flexibilidad baja, aunque muy alta para su propósito específico. El comportamiento ante fallos es un factor crítico. Si un hilo falla en Count Latchdown antes de llamar a Countdown, el contador nunca llega a 0 y otros hilos esperando en Await quedan bloqueados indefinidamente. En Cyclic Barrier, si un hilo falla mientras otros esperan, la barrera se rompe y todos los demás hilos reciben una Broken Barrier Exception, lo que los desbloquea. Phaser es más flexible. Si un hilo falla, el comportamiento se puede manejar dinámicamente, por ejemplo, dando de baja al participante para permitir que el resto continúe. En Exchanger, si un hilo falla antes de llamar a Exchange, el otro hilo que ya llamó a Exchange queda bloqueado indefinidamente, a menos que se use un timeout. Para simplificar la elección, podemos seguir este árbol de decisión. Primero, si tu necesidad principal es intercambiar datos entre dos hilos, usa Exchanger. Si no, pregúntate si el número de hilos participantes es dinámico o necesitas una jerarquía. Si la respuesta es sí, usa Phaser. Si no, considera si necesitas reutilizar la barrera para múltiples fases sincronizadas. Si es así, usa Cyclic Barrier. Finalmente, si solo necesitas que uno o más hilos esperen a que un conjunto de operaciones finalice una sola vez, Count Latch es la herramienta adecuada. Para recordar los puntos clave, es fundamental coordinar el flujo, no los datos, diferenciando las barreras de los logs. Las barreras orquestan el progreso de los hilos a través de la lógica de la aplicación. La elección de la herramienta siempre depende del contexto. Analice la reusabilidad, la dinámica de los participantes y los requisitos de manejo de fallos antes de elegir. Y recuerde la potencia versus la simplicidad. Phaser ofrece la máxima potencia y flexibilidad, pero no dude en usar Count Dodge Latch o Cyclic Barrier cuando sus casos de uso más simples se ajustan perfectamente al problema, ya que la herramienta más sencilla suele ser la mejor.